Existen cuestiones que los científicos abordan en voz baja, no por temor al ridículo, sino porque ellos mismos no comprenden lo que está ocurriendo. El planeta, hogar de la humanidad durante milenios, ha comenzado a comportarse como si despertara o, peor aún, se preparara para algo de lo que nadie nos ha advertido. Comenzaremos con lo sucedido en febrero de 2023 en un laboratorio sismológico de Noruega. Los instrumentos detectaron una señal peculiar, ni un terremoto, ni una explosión, ni un ruido industrial. Era un impulso rítmico, casi musical, proveniente de las profundidades de la corteza terrestre, a una profundidad aproximada de 600 kilómetros. Un lugar donde, según todas las leyes de la física, no debería existir ninguna fuente sonora. Un lugar donde la presión es tan abrumadora que la materia obedece a reglas distintas. Colegas de Alemania y Japón confirmaron haberlo escuchado también. Y ni un solo científico con título de doctor pudo explicar qué era. Pero esto es solo el principio, pues en los últimos años se han acumulado tantas anomalías que resulta cada vez más difícil permanecer en silencio. ¿Alguna vez ha notado que el tiempo parece acelerarse? No en un sentido metafórico, sino literalmente. En 2020, los científicos registraron algo asombroso: la Tierra comenzó a girar más rápido. No mucho, hablamos de fracciones de segundo. Pero para un planeta que ha mantenido un ritmo estable durante miles de millones de años, este es un comportamiento catastróficamente anómalo. El 29 de junio de 2022 se convirtió en el día más corto registrado en toda la historia. El día duró 0,00159 segundos menos de lo normal. ¿Suena insignificante? Espere, porque a continuación surgió algo que dejó a los cronofísicos sin aliento. La aceleración no era uniforme, pulsaba como un latido del corazón. Imagine que tiene una esfera gigantesca en sus manos y algo se mueve en su interior, algo vivo. Esa es la sensación que tienen los investigadores al observar los datos de rotación terrestre de los últimos años. El planeta parece respirar, a veces más rápido, a veces más lento, y ningún modelo existente puede replicar este patrón. Ni las fuerzas de marea de la Luna, ni los cambios atmosféricos, ni el movimiento de los glaciares. Nada explica completamente esta pulsación. Y ahora, añada a esto las anomalías magnéticas. El polo norte magnético de la Tierra se está moviendo. Esto se sabe desde hace mucho tiempo. Ha estado derivando lentamente durante siglos, pero aproximadamente desde finales de los años 90, de repente se aceleró y se dirige hacia Siberia a una velocidad varias veces superior a la norma histórica. Si antes se movía entre 10 y 15 kilómetros al año, ahora lo hace entre 50 y 60. Los sistemas de navegación militar, las cartas aeronáuticas, las brújulas de todo el mundo tienen que ser recalibrados prácticamente cada pocos años. No es solo un enigma científico, es un problema práctico del que se prefiere no hablar en voz alta. ¿Por qué? Porque existe una teoría, y no es marginal. Se debate en revistas revisadas por pares, que la aceleración de la deriva del polo precede a la inversión del campo magnético, es decir, el momento en que el norte y el sur intercambian posiciones. Esto ha ocurrido en la historia de la Tierra muchas veces. La última vez hace aproximadamente 780.000 años. Y esto es lo importante: durante el periodo de inversión, el campo magnético del planeta se debilita drásticamente, a veces hasta el 10% del valor normal. Y el campo magnético es un escudo que protege a todos los seres vivos de la radiación cósmica. Sin él, estamos completamente expuestos. Pero dejemos por ahora los polos magnéticos y descendamos más, literalmente bajo tierra. En 2023, un grupo de geofísicos de la Universidad de Pekín publicó un estudio que causó revuelo en la comunidad científica y pasó casi desapercibido para el público en general. Estudiaban el paso de las ondas sísmicas a través del núcleo interno de la Tierra, una esfera sólida de hierro de unos 2.400 kilómetros de diámetro en el centro mismo del planeta. Y descubrieron algo imposible. El núcleo interno se desaceleró y luego comenzó a girar en dirección opuesta a la del manto y la corteza. Deténgase un instante y reflexione sobre esto. La parte más profunda de nuestro planeta ha cambiado su dirección de rotación. Esto no es una metáfora, no es una imagen artística, es un hecho medido,
documentado y confirmado por varios grupos independientes de científicos. El núcleo de la Tierra. Un objeto del tamaño de la Luna, situado a 6.000 kilómetros bajo nuestros pies, ha hecho algo que, según nuestros modelos, no debería ocurrir. Y nadie sabe por qué. Los científicos chinos supusieron que era parte de un ciclo de varias décadas. Otros investigadores dudaron de la metodología. Un tercero confirmó en silencio los resultados y prefirió no hacer declaraciones grandilocuentes. Porque si el núcleo realmente está cambiando su dirección de rotación, esto afecta al campo magnético, a la velocidad de rotación del planeta, a la distribución de masas en el interior de la Tierra, a todo, a cada centímetro cuadrado de la superficie por la que caminamos cada día. ¿Quieres saber qué más sucede donde nadie ve? Bajo el fondo del Océano Pacífico existe una estructura que los geólogos llaman la Gran Provincia de Baja Velocidad. Es una anomalía gigantesca en el manto inferior, un área donde las ondas sísmicas se ralentizan, como si atravesaran algo más denso o más caliente que el material circundante. El tamaño de esta estructura es comparable al de un continente. Existe desde hace miles de millones de años, pero en las últimas décadas los científicos han empezado a notar que se mueve, lenta, casi imperceptiblemente, pero se mueve. Como si esta masa abisal gigante estuviera cambiando de forma o posición. Existe una hipótesis, bastante exótica pero matemáticamente irrefutable, de que estas estructuras son restos de corteza antigua sumergida en el manto hace cientos de millones de años. Literalmente, fragmentos de un mundo que existió antes de que nuestro mundo se convirtiera en lo que conocemos. Fantasmas de un planeta que existió antes que nosotros. Pero hay otra hipótesis, más inquietante. Algunos investigadores creen que estas estructuras están relacionadas con los superplumes, colosales corrientes ascendentes de material caliente desde las profundidades del manto, que en el pasado geológico causaron las mayores catástrofes volcánicas de la historia de la Tierra. La extinción del Pérmico, que aniquiló al 96% de las especies marinas y al 70% de las terrestres hace 251 millones de años, estuvo asociada precisamente a tales superplumes. Literalmente quemaron la corteza y cubrieron millones de kilómetros cuadrados de lava. Y estas estructuras se están reactivando. Espere, no se vaya, porque lo que viene a continuación es algo que seguramente no ha oído antes. En 2017, frente a las costas de Nueva Zelanda, ocurrió un terremoto de magnitud 7,8. En sí mismo, nada fuera de lo común, pero la onda que generó se comportó de manera extraña. Los sismólogos de todo el mundo registraron su paso y descubrieron que en algunos puntos, especialmente en la Antártida y en el centro del Océano Pacífico, esta onda generó un eco, un reflejo. Como si algo sólido estuviera allí en las profundidades de lo que la onda rebotó. Pero según todos nuestros modelos, allí no debería haber nada. No es un caso aislado. Se han registrado ecos similares repetidamente en diferentes puntos del planeta. Siempre en lugares inesperados, siempre sin explicación. Los geofísicos han ideado un término cauteloso para este fenómeno, reflejos sísmicos anómalos. Pero si traducimos del lenguaje científico al humano, esto significa lo siguiente: dentro de nuestro planeta hay algo de lo que no sabemos nada. Algo cuya existencia nuestros modelos desconocen. Y ahora, ascendamos desde las profundidades a la superficie, porque aquí también está sucediendo lo que no debería. Tomemos el agua. El océano mundial se comporta de manera extraña. Y no se trata solo del calentamiento o la acidificación. De eso se habla mucho. Se trata de la estructura de las corrientes, de la cinta transportadora oceánica global. Un sistema de circulación que transporta calor por todo el planeta, y de hecho, determina el clima en la mayor parte de la Tierra. Este sistema se llama AMOC, Circulación Meridional Atlántica Reversible, y se está desacelerando. Suena aburrido hasta que se enteran de que la última vez que se desaceleró significativamente, hace unos 12.800 años, la temperatura en Europa cayó unos 10 a 15 grados en pocas décadas. No en siglos, en décadas. Tundra donde ahora se encuentran París y Londres, en una sola vida humana. Un análisis de sedimentos marinos realizado por científicos europeos en 2021 mostró que la AMOC es ahora más débil que en cualquier momento de los últimos 1000 años,
posiblemente de los últimos miles de años, y continúa debilitándose. Pero esto es lo extraño, y casi no se habla de ello, simultáneamente con la desaceleración de la AMOC. Los oceanógrafos registran un fortalecimiento de otras corrientes menos estudiadas, de aguas profundas, aquellas que se mueven a varios kilómetros bajo la superficie y que son casi imposibles de observar directamente. Estas corrientes se están acelerando. Llevan agua fría de las profundidades antárticas a las zonas ecuatoriales y están cambiando la composición química del agua en áreas donde no se esperaban cambios. Como si el océano se estuviera reestructurando, cambiando su patrón de circulación, preparándose para algo nuevo. ¿Quieren algo aún más extraño? Entonces miren al cielo. En 2019, sobre el océano Ártico, se registró un fenómeno que los meteorólogos inicialmente tomaron por un artefacto de medición. El vórtice polar estratosférico. Un sistema de vientos gigante que rodea el Ártico a una altitud de 20 a 50 kilómetros y que suele ser estable y simétrico, se dividió repentinamente en 3 partes. No en 2, como ocurre a veces, sino en 3. Esto se observó por primera vez en toda la historia de las mediciones satelitales. Casi toda Europa del Norte y parte de América del Norte sintieron las consecuencias. Heladas anómalas en lugares donde no se esperaba ni calidez anómala donde debería haber invierno. Pero los meteorólogos hablan de otra cosa. Dicen que la causa de esta división, o mejor dicho, de esta trifurcación, nunca se estableció. Los modelos estándar predecían un vórtice estable. La realidad presentó algo para lo que los modelos no tenían espacio. Y esto ocurre cada vez con más frecuencia. El vórtice polar se comporta de manera cada vez más impredecible, como si un sistema que ha funcionado correctamente durante miles de años empezara a fallar, como si algo desde abajo o desde afuera lo estuviera desestabilizando. Hablando de afuera, es hora de hablar del Sol. Nuestra estrella se encuentra ahora en la fase del 25º ciclo solar. Cada ciclo dura aproximadamente 11 años e incluye un periodo de máxima actividad, cuando en la superficie del Sol aparecen manchas. Se expulsan protuberancias y flujos de partículas cargadas vuelan hacia la Tierra, y un periodo de mínima. Los científicos predijeron que el 25º ciclo sería relativamente tranquilo, promedio, nada destacable. Se equivocaron. El ciclo solar 25 ha resultado ser significativamente más potente de lo esperado. El número de manchas solares ha superado las previsiones casi al doble. El número de erupciones de clase X, las más potentes, bate récords. En mayo de 2024, la Tierra experimentó la tormenta geomagnética más intensa de los últimos 20 años. Se observaron auroras polares en México, España, India, lugares donde nunca se habían visto o no se habían visto en siglos. Esto, en sí mismo, es hermoso y asombroso, pero detrás de la belleza se esconde algo inquietante. Cada erupción potente es un golpe potencial para nuestra civilización tecnológica. La tormenta geomagnética de 1989 dejó a toda la provincia de Quebec sin electricidad, durante 12 horas. El famoso evento de Carrington de 1859, la tormenta geomagnética más potente jamás registrada, si se repitiera hoy, dejaría inutilizados los satélites, los cables de Internet, las redes eléctricas de todo el mundo. Los daños se estiman en billones de dólares. Y el Sol, al parecer, solo está cogiendo impulso. Pero esto es lo verdaderamente extraño. La NASA y otras agencias espaciales están registrando algo de lo que hablan con mucha cautela. El comportamiento del Sol en este ciclo no se ajusta a ningún modelo existente de actividad solar. Las erupciones ocurren en regiones inesperadas. Las eyecciones de masa coronal tienen una estructura inusual. Y lo más misterioso, se han registrado varias veces fluctuaciones anómalas en el flujo del viento solar entre el Sol y la Tierra. Extraños agujeros en el viento solar, donde la densidad de partículas caía repentinamente a valores casi nulos y luego se recuperaba. Como si algo hubiera bloqueado el flujo por un instante. ¿Qué es exactamente? Se desconoce. Y ahora volvamos a la Tierra. Porque aquí también está ocurriendo algo que literalmente pone los pelos de punta a los geólogos. La caldera de Yellowstone, un supervolcán gigante en el centro de América del Norte,
Es conocida por todos los amantes de los escenarios apocalípticos. Pero no se trata de Yellowstone en sí mismo. Se trata del patrón de actividad sísmica a su alrededor. En 2023-2024, los geólogos registraron una serie de microterremotos bajo Yellowstone. Nada inusual en sí mismo, esto ocurre constantemente. Pero lo inusual fue su geometría. No eran caóticos. Estaban dispuestos a lo largo de líneas rectas, casi rectas, con intervalos casi iguales. Como si algo se moviera allí abajo siguiendo una trayectoria definida, como si fuera a alguna parte. La reacción oficial fue moderada, actividad insignificante dentro de los límites normales. Pero varios sismólogos independientes señalaron una coincidencia. Un patrón similar de líneas rectas de microterremotos se había observado en áreas donde posteriormente ocurrieron grandes erupciones. No necesariamente pronto, sino como precursores. Continúe leyendo, porque ahora pasamos a un fenómeno que no encaja en absoluto en ningún marco. El sonido desde las entrañas de la Tierra. No la señal noruega de la que hablamos al principio. Otra. En varios puntos del planeta, en el desierto de Mojave en California, en la región de Windsor en Canadá, frente a las costas de Escocia, los habitantes locales durante muchos años han escuchado un extraño zumbido de baja frecuencia. No tiene una fuente identificable. No lo oye todo el mundo. Aproximadamente entre el 2 y el 4% de las personas en las zonas afectadas lo perciben. Causa dolores de cabeza, trastornos del sueño, una sensación de inquietud. Los científicos han comprobado todo: fuentes industriales, instalaciones militares, procesos geotérmicos. En la mayoría de los casos, nada. El zumbido de Windsor, el zumbido de Taos, el zumbido de Cada fenómeno tiene un nombre, cada uno tiene cientos de testigos documentados. Y cada uno carece de explicación. Los estudios de infrasonidos han demostrado que la frecuencia de estos zumbidos está entre 30 y 80 Hz. Este es el rango en el que operan las ondas sísmicas que se propagan a través de la roca. ¿Coincidencia? ¿O la Tierra está produciendo un sonido que no sabemos descifrar completamente? Hay investigadores, no charlatanes, sino geofísicos serios, que creen que estos sonidos están relacionados con el movimiento de fluidos en la corteza terrestre, con la redistribución de agua y gases a profundidades de varios a varias decenas de kilómetros. Y si es así, entonces el zumbido es una especie de síntoma, una señal de que la corteza se está reestructurando, de que en el interior de la Tierra están ocurriendo procesos que solo estamos empezando a comprender. Pero hablemos del agua. Del agua que se encuentra en las profundidades. En 2014, los geólogos descubrieron algo que cambió nuestra concepción del planeta. Estudiando cristales de ringwoodita, minerales que se forman bajo una presión abrumadora en la zona de transición del manto a profundidades de 400 a 700 kilómetros, encontraron moléculas de agua en su interior, H2O común. Esto significaba una cosa: allí, a una profundidad de 600 kilómetros, existe agua. No en estado líquido. Las condiciones no lo permiten, sino en la estructura de la propia roca, como si estuviera incrustada en ella. Los cálculos mostraron que si toda la zona de transición del manto contiene agua en la misma cantidad que la muestra encontrada, el volumen total de esta agua subterránea es comparable al volumen de todo el océano mundial, y posiblemente varias veces mayor. Debajo de nosotros hay un océano, oculto, silencioso, colosal, y no es estático. Los datos de los últimos años muestran que el agua migra lentamente entre este reservorio subterráneo y la superficie a través de procesos volcánicos y la absorción en zonas de subducción, donde las placas oceánicas se hunden bajo los continentes. Este ciclo funciona desde hace miles de millones de años, pero en los últimos años su velocidad, a juzgar por indicios indirectos, ha cambiado. En algunas zonas de subducción, el agua se absorbe más rápido; en otras, por el contrario, sale a través de grietas con una intensidad inesperada, como si alguien hubiera abierto un grifo invisible. Eso no es todo, porque hay un fenómeno que se encuentra en la intersección de la geología, la climatología y algo para lo que aún no tenemos el nombre correcto. Es un fenómeno que los investigadores llaman la respiración de la Tierra.
¿Alguna vez ha oído que la Tierra respira en un sentido literal y medible? Los cambios estacionales en la concentración de CO2 en la atmósfera son conocidos desde hace mucho tiempo. En verano, las plantas lo absorben, en invierno, lo exhalan. Esto es normal, es predecible. Pero en los últimos años, los investigadores han notado que la amplitud de esta respiración, la diferencia entre el mínimo de verano y el máximo de invierno, está aumentando. Y lo hace más rápido de lo que se puede explicar solo por los cambios en la cubierta vegetal. ¿De dónde proviene el CO2 adicional? Una parte del permafrost que se derrite, una parte del océano, que al calentarse libera gases disueltos. Pero una parte, y esto es lo más interesante, parece provenir de abajo, de la corteza terrestre, de fallas y grietas a través de las cuales los gases profundos llegan a la atmósfera. La Tierra literalmente exhala, y cada año con más intensidad. Esto nos lleva a uno de los fenómenos más misteriosos de los últimos años: el fenómeno de la liberación repentina de gas del fondo marino. En el Ártico, en la plataforma siberiana, donde el fondo está cubierto por una capa de hidratos de metano congelados, en los últimos años se han descubierto miles de embudos, literalmente hoyos en el fondo marino con diámetros de varios metros a varios cientos. Se formaron relativamente recientemente, algunos en los últimos 20 o 30 años. La causa: la liberación explosiva de metano de los hidratos inestables. Pero eso no es todo. En la tundra de Yamal y Guidán, desde 2014, han aparecido enormes embudos directamente en tierra. Diámetros de hasta 30 metros. Profundidad desconocida, porque el fondo no se ha encontrado. Surgen repentinamente. En un caso documentado, los testigos vieron una explosión. El gas se incendió al salir a la superficie. Los científicos explican esto por el derretimiento del permafrost, pero la explicación no es completa, porque parte de los embudos se encuentran en áreas donde el permafrost, según todos los cálculos, debería ser estable. Hace demasiado frío para tal derretimiento. No hay fuentes de calor superficiales. Y, sin embargo, la Tierra explota. Algo sucede en las profundidades, algo que no vemos. Ahora hablemos de un fenómeno que probablemente sea el más inexplicable de todos. Un fenómeno que ha recibido el nombre de enigma del oxígeno atmosférico. El oxígeno en nuestra atmósfera es aproximadamente del 21%. Esta cifra se consideraba estable durante millones de años. Pero en 2016, un grupo de climatólogos publicó los resultados de un análisis de núcleos de hielo, muestras de hielo que contenían burbujas de aire antiguo. Descubrieron que en los últimos 800.000 años, el contenido de oxígeno había disminuido gradualmente de aproximadamente el 23% a los 21% actuales. Esto en sí mismo es explicable: oxidación de rocas, quema de materia orgánica. Pero en las últimas décadas, la velocidad de esta disminución se ha acelerado. No drásticamente, hablamos de centésimas de porcentaje. Pero hay una tendencia, y continúa. Paralelamente, y aquí es donde comienza el verdadero misterio, se está registrando en la atmósfera un aumento de la concentración de gases raros que no deberían estar allí. Isótopos de xenón y kriptón con una proporción atípica. Trazas de helio 3, un isótopo ligero que prácticamente no se produce en la Tierra y que debería haberse escapado al espacio hace miles de millones de años. ¿De dónde proviene? La única fuente conocida de helio 3 en la Tierra son las profundidades del manto. Es material primigenio conservado desde la formación del planeta. Sale a través de los volcanes, pero su concentración en la atmósfera está aumentando en áreas sin actividad volcánica. Se filtra a través de algo que no está en nuestros mapas. Pasemos ahora a un fenómeno que difícilmente se puede llamar científico, porque se encuentra en la frontera entre la geofísica y aquello en lo que la ciencia oficialmente no cree. Pero hay demasiados testigos para simplemente descartarlo. Son fenómenos luminosos asociados a terremotos, fuegos fatuos terrestres, como se les llamaba antiguamente, destellos de luz, esferas de luz, resplandores de colores que se observan antes o durante terremotos importantes. Se vieron horas antes de la tragedia de Ashgabat en 1948. Antes del terremoto de Taiwán en 1999, fueron registrados por cámaras.
En 2009, antes del terremoto de L'Aquila, Italia, los residentes describieron un brillo blanco y azulado sobre las montañas. Durante mucho tiempo, esto se consideró cuentos o ilusiones ópticas. Luego, los físicos propusieron una explicación: el efecto piezoeléctrico. Al comprimirse las rocas que contienen cuarzo en las zonas de falla, se producen descargas eléctricas que ionizan el aire y crean un brillo. Una teoría hermosa, pero no explica todos los casos. En particular, no explica los fenómenos que se observaron sobre el océano abierto, donde no hay cuarzo en la capa superficial. Tampoco explica los casos en los que el resplandor se observó a cientos de kilómetros del epicentro de un terremoto. Lo que es aún más extraño, en algunos casos, los fenómenos luminosos precedieron al terremoto durante varios días. Esto significa que no pueden ser una consecuencia de la compresión de las rocas en el momento de la ruptura. Son un presagio, como si la Tierra estuviera señalando lo que está a punto de hacer. Pero, ¿a quién y por qué? Bien, dejemos a un lado las profundidades terrestres y miremos lo que sucede en la atmósfera. Pero no en la troposfera común, sino más arriba. Mucho más arriba. La ionosfera. La capa de la atmósfera a una altitud de entre 60 y 1000 kilómetros está compuesta por gas ionizado y es una especie de pantalla que refleja las ondas de radio. Es gracias a la ionosfera que es posible la comunicación por radio a larga distancia, pero en los últimos años, la ionosfera se ha vuelto cada vez más impredecible. En primer lugar, cambia de altitud. El límite inferior de la ionosfera desciende. Y este proceso es más rápido de lo que se puede explicar solo por los cambios solares. En segundo lugar, se registran perturbaciones anómalas en la ionosfera. Ondas que se propagan a través de los meridianos, es decir, hacia donde la teoría dice que no deberían ir. Se les llama ondas gravitacionales atmosféricas, pero sus fuentes en muchos casos no están identificadas. Y, por último, lo más misterioso. Justo antes de varios terremotos importantes, los satélites registraron inusuales perturbaciones electromagnéticas en la ionosfera, justo encima del epicentro del futuro terremoto, varias horas o días antes del evento en sí. Esto se observó antes del terremoto en Japón en 2021, antes del terremoto haitiano en 2010, antes de varios eventos importantes en China. La Tierra y la atmósfera se comunican, se envían señales. Apenas estamos empezando a comprender el idioma en el que hablan. Y ahora hablemos de algo de lo que normalmente solo se habla en el contexto de la conspiración. Pero que en realidad es un fenómeno científico real, sobre el cambio del eje de rotación de la Tierra. El eje terrestre está inclinado aproximadamente 23,5 grados con respecto al plano orbital, alrededor del Sol. Esta inclinación cambia lentamente a lo largo de miles de años dentro de varios grados en un ciclo de aproximadamente 41.000 años. Esto se llama nutación. Esto se sabe desde hace mucho tiempo, es normal. Pero hay otro movimiento, la precesión del eje terrestre. Y otro más, la deriva secular del polo geográfico. Y aquí es donde comienza lo extraño. Investigaciones publicadas en la revista Geophysical Research Letters en 2021 mostraron, a mediados de la década de 1990, la dirección de la deriva del polo geográfico cambió drásticamente. El polo, que se movía lentamente hacia Canadá, giró repentinamente hacia Groenlandia. Los científicos realizaron cálculos y descubrieron que aproximadamente un tercio de este cambio se explica por el derretimiento de los glaciares, otra parte por la extracción de aguas subterráneas, pero el resto no. Aproximadamente un tercio del desplazamiento del polo geográfico no se explica por ninguna causa conocida. Algo desconocido está alterando la distribución de masas dentro de la Tierra. Algo que no vemos ni medimos directamente. Y este algo es lo suficientemente grande como para mover el eje de rotación de todo un planeta. Detente, imagínalo. Estás en la superficie de una esfera en rotación. Algo dentro de esta esfera, invisible, no identificado, está redistribuyendo su masa, cambiando el ángulo bajo el cual gira, cambiando la velocidad de esta rotación, cambiando la posición de sus polos magnéticos y lo está haciendo ahora mismo. Pasemos a otro fenómeno, uno de los más preocupantes desde un punto de vista práctico.
a un fenómeno que los geólogos llaman silencio sísmico y su alteración. Hay zonas en el planeta donde la actividad tectónica ha sido extremadamente baja durante siglos o milenios. Zonas de silencio geológico, inertes, estables, esperando el peligro. Una de estas zonas es la costa este de América del Norte. Otra es la parte central del continente euroasiático, la tercera es la Antártida Oriental. En los últimos años, en estas zonas silenciosas se ha comenzado a registrar actividad microsísmica, apenas perceptible, pero donde nunca antes había existido. Como si algo estuviera despertando. Como si las placas tectónicas que han estado inactivas durante siglos comenzaran a moverse. Los geólogos hablan de esto con cautela, porque históricamente precisamente en estas zonas que despertaron ocurrieron los terremotos más destructivos. Aquellos a los que nadie estaba preparado, porque nadie los esperaba. El terremoto de Lisboa de 1755, que destruyó la capital de Portugal, ocurrió en un área que se consideraba sísmicamente tranquila. El terremoto de New Madrid en 1811-1812, cuando en el centro de América del Norte ocurrió una serie de rupturas de tal magnitud que el Mississippi fluyó, temporalmente en sentido contrario, también en una zona en la que nadie pensaba. Y ahora estas zonas vuelven a despertar. Pero, quizás, el fenómeno más extraño de todos, el que es más difícil de describir dentro del paradigma científico habitual. Se llama de diferentes maneras en diferentes estudios, pero la esencia es la misma. Algunos procesos geofísicos globales muestran una sincronización que no tiene explicación. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Los eventos que ocurren en diferentes partes del planeta, en diferentes continentes, en diferentes océanos, en diferentes capas de la atmósfera, a veces demuestran una correlación que no puede ser explicada por ningún mecanismo de interacción conocido. Ejemplo. En 2018, los geofísicos notaron que el periodo de noviembre a enero se caracterizó por una actividad sísmica inusualmente alta en todo el mundo. En Papúa Nueva Guinea, en Alaska, en el Congo, en Argelia. Todos estos eventos ocurrieron casi simultáneamente. Todos fueron de magnitud moderada, pero no nula. La distancia entre los epicentros es de miles de kilómetros. Ningún modelo tectónico predice un mecanismo que pueda activar la actividad sísmica simultáneamente en zonas tan remotas. Uno de los investigadores, Roger Villam de la Universidad de Colorado, propuso la hipótesis de la desaceleración de la rotación de la Tierra. Cuando el planeta se desacelera un poco, el ecuador se contrae y la tensión en la corteza se redistribuye. Esto podría explicar los picos de actividad en latitudes bajas. Una idea hermosa, pero cubre solo una parte de los casos. El resto, de nuevo, sin explicación. Continuamos, porque aún no hemos llegado a lo más inexplicable. Hablemos del hielo, no de su derretimiento. Ya se ha escrito mucho sobre eso. Hablemos de lo que sucede debajo. La Antártida no es solo un continente cubierto de hielo. Es un sistema complejo y poco estudiado. Debajo del hielo hay cordilleras más altas que los Alpes, valles profundos, volcanes y lagos. Cientos de lagos subglaciales, el más grande de los cuales, el lago Vostok, es comparable en tamaño a Ontario y contiene agua que ha estado aislada de la superficie durante unos 15 millones de años. Pero no son los lagos en sí. El enigma principal. El enigma principal es que debajo de la capa de hielo de la Antártida Occidental, en la región de Maribor, se encuentra un lugar anómalamente caliente, un punto caliente, una vasta área donde emana una cantidad inusual de calor de la corteza terrestre. Aquí está la paradoja. La capa de hielo de la Antártida Occidental se está derritiendo desde abajo, no desde arriba por el aire cálido, sino desde abajo por el calor geotérmico. Esto acelera su inestabilidad. Esta es una de las razones por las que los glaciólogos están preocupados por el apocalipsis glacial, el colapso de la capa de hielo de la Antártida Occidental, que elevaría el nivel del océano en aproximadamente 3,3 metros. Pero esto lo hace aún más extraño. La fuente de calor geotérmico bajo Maribor apareció, o, más precisamente, se intensificó drásticamente recientemente. En términos geológicos, acaba de suceder. ¿Qué lo puso en marcha? ¿Por qué precisamente allí?
¿Por qué ahora? Nadie lo sabe. Hay otro tema del que hay que hablar, aunque parezca de naturaleza completamente diferente. Es el fenómeno de la muerte masiva de animales. Sí, los animales mueren por razones comprensibles: contaminación, enfermedades, cambio climático. Pero en las últimas 2 décadas, han aumentado los casos que no encajan en estas categorías. Avistamientos masivos de ballenas y delfines varados en áreas donde no hay ejercicios navales ni sonares cerca. Mortandad masiva de aves, cayendo del cielo en pleno vuelo. Como sucedió en Roma en enero de 2021, cuando miles de estorninos cayeron repentinamente como piedras en las calles de la ciudad. Muerte de millones de peces en ríos y lagos sin una causa aparente de contaminación tóxica. ¿Qué vincula estos eventos? Una de las hipótesis es el infrasonido. Las ondas de baja frecuencia que la Tierra genera en procesos tectónicos pueden alterar la navegación de las ballenas, causar desorientación en las aves, afectar el aparato vestibular de los peces. Si esto es así, entonces cada una de estas muertes es una señal. Los animales sienten lo que nosotros no oímos. Reaccionan a algo que nuestros instrumentos pasan por alto o a lo que nuestros modelos no prestan atención. Son sensores vivos que nos informan: algo está sucediendo aquí. Y no somos lo suficientemente buenos para escucharlos. Pero hay seres que reaccionan aún más sutilmente. Por ejemplo, los árboles. Suena extraño, pero escuchen. En los últimos años, los biólogos han estado estudiando un fenómeno que llaman desplazamiento fenológico, un cambio en los patrones temporales de la vida de plantas y animales. Los árboles florecen antes, las aves migran en otro momento, los insectos despiertan en otros momentos. Esto se explica por el calentamiento climático. Pero hay algo que es más difícil de explicar. Algunas especies de árboles en diferentes partes del mundo, en Europa, en América del Norte, en Japón, han comenzado a modificar sus patrones de crecimiento de forma síncrona. Los anillos de su madera, que los científicos analizan como un registro de condiciones pasadas, han mostrado cambios inusuales en las últimas décadas, de forma síncrona en árboles separados por miles de kilómetros, como si recibieran la misma señal. Los dendrocronólogos han denominado a este fenómeno coherencia global. Aún no pueden explicar cuál es la fuente de la señal sincronizante. Los cambios climáticos no dan una correlación perfecta. La actividad solar está más cerca, pero tampoco es completa. Algo más está sincronizando la vida de los árboles en todo el mundo. Algo que no sabemos. Ahora subamos aún más alto, literalmente a la estratosfera. Y hablemos de un fenómeno que se descubrió muy recientemente y que ha desconcertado a los climatólogos. Es el fenómeno del vapor de agua estratosférico. En 2022, el volcán submarino Unga Tonga Unga Apai en el Océano Pacífico entró en erupción con tanta fuerza que la erupción se registró en todo el mundo. Fue la erupción volcánica más poderosa del siglo XXI, pero además de cenizas y gases, arrojó una cantidad sin precedentes de vapor de agua a la estratosfera. Los científicos lo estiman en 150 teragramos. Esto es aproximadamente el 10% de todo el vapor de agua estratosférico del planeta, añadido de una sola vez. El vapor de agua es un potente gas de efecto invernadero. Su aparición repentina en la estratosfera en tales cantidades es un golpe de calor para el sistema climático del planeta, cuyo efecto se sentirá durante varios años más. Pero no se trata solo de la erupción en sí. Se trata de la pregunta de por qué fue tan poderosa. Unga Tonga había entrado en erupción antes, pero nunca con tanta fuerza. ¿Qué cambió en las condiciones dentro del sistema volcánico? ¿Por qué precisamente ahora? Y la pregunta más amplia, ¿no es esto parte de un patrón? Porque en los últimos años, varios volcanes considerados durmientes han mostrado inesperadamente una alta actividad. Shanghái en Ecuador, Ruapeo en Nueva Zelanda. Etna, que en 2021-2022 trabajó con una intensidad inusual. Cumbre Vieja en las Islas Canarias en 2021 después de 50 años de reposo. Taal en Filipinas. Pitón de la Fournaise en Reunión. Por todo el mundo, los volcanes están reviviendo. ¿Coincidencia? ¿O algo se ha movido en el manto,
se ha redistribuido el calor, ha cambiado la presión de los fluidos. ¿Algo se mueve ahí abajo y busca una salida? Tectónica de placas. La gran teoría unificadora de la geología. Explica las montañas y los océanos, los terremotos y los volcanes, la separación de los continentes. Pero describe procesos en escalas de millones de años. No explica muy bien por qué todo esto está sucediendo precisamente ahora, precisamente en nuestro siglo, precisamente en nuestra vida. ¿Quizás sea solo una coincidencia? ¿Quizás simplemente hemos empezado a medir mejor? Más satélites, más sensores, más datos. Y por eso vemos lo que siempre ha existido, pero ha permanecido desapercibido. En parte, pero no por completo, porque la velocidad de los cambios documentados, la velocidad medida, está aumentando. Se acelera el polo magnético, se acelera el núcleo, cambia la dirección de rotación. Se aceleran las corrientes oceánicas, reviven volcanes durmientes y zonas sísmicas silenciosas. Algo está cambiando. Algo grande. Pasemos ahora a uno de los fenómenos más fascinantes y menos conocidos, a un fenómeno que los investigadores llaman el circuito eléctrico global. La Tierra es un enorme condensador eléctrico. Entre la superficie y la ionosfera existe un campo eléctrico constante con una intensidad de aproximadamente 100 voltios por metro. En todo el planeta, cada segundo ocurren alrededor de 100 rayos. Mantienen este circuito, reponiendo la carga perdida. Este es un sistema eléctrico global, constantemente funcionando, dinámico, vivo. Y lo sorprendente es esto. Los parámetros de este sistema están cambiando. La intensidad del circuito eléctrico global fluctúa en ritmos que se correlacionan con la actividad solar, con los rayos cósmicos, con la temperatura de la superficie del océano. Esto se sabe desde hace mucho tiempo y está parcialmente explicado. Pero en los últimos años han aparecido correlaciones que no se pueden explicar. Los cambios en el circuito eléctrico global se correlacionan con la actividad sísmica, con la actividad volcánica, con fenómenos meteorológicos anómalos en áreas lejanas de tormentas activas. Como si el campo eléctrico de la Tierra fuera el sistema nervioso del planeta, como si transmitiera señales entre sus órganos, y estas señales se hubieran vuelto más frecuentes, más intensas, como si el sistema nervioso estuviera trabajando en un estado de excitación elevada. Pero hay algo más, algo de lo que aún no hemos hablado. Algo que no ocurre dentro de la Tierra, ni en la atmósfera, ni en el océano, sino en la propia naturaleza de nuestro tiempo y espacio, en la forma en que la Tierra existe en el cosmos. El sistema solar se mueve junto con la galaxia. Y en su movimiento, periódicamente atraviesa diferentes estructuras de la Vía Láctea, atravesando brazos, nubes de gas interestelar, regiones con concentración de materia oscura aumentada o disminuida. Varios científicos, incluidos físicos de Harvard, consideran seriamente la hipótesis de que algunas extinciones periódicas y catástrofes geológicas en la historia de la Tierra se correlacionan con el paso del sistema solar a través de ciertas zonas de la galaxia. No porque algo caiga literalmente a la Tierra desde el exterior, sino porque el cambio de las condiciones externas, la densidad del medio interestelar, la intensidad de los rayos cósmicos, el fondo gravitacional, puede afectar el comportamiento del núcleo interno, la actividad de los volcanes, la estabilidad de las placas tectónicas, a través de cambios externos a internos, a través del cosmos a la geología. Y si esto es así, entonces la pregunta es la siguiente: ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? ¿A través de qué zona de la galaxia está pasando nuestro sistema solar en el siglo XXI? La respuesta: no hay. O, más bien, existe, pero no es completa. Conocemos la posición aproximada del sistema solar en la galaxia. Conocemos la dirección aproximada del movimiento, pero no hay un mapa detallado de lo que nos rodea. El medio interestelar a nuestro alrededor está poco estudiado. Literalmente no sabemos a través de qué estamos volando. Volvamos a la superficie, porque hay otro fenómeno que merece una discusión aparte. Esto es lo que sucede con la biosfera, con la totalidad de todo lo vivo en la Tierra. Los científicos están registrando algo llamado defaunación, la desaparición silenciosa y gradual de animales. No tanto de especies, aunque esto también ocurre, sino de sus poblaciones.
Según diversas estimaciones, desde 1970, las poblaciones de vertebrados salvajes han disminuido en un promedio del 60 al 70%. 60% en 50 años, en una generación humana. Esto no es solo una tragedia ecológica, es una reestructuración de la biosfera en tiempo real. Desaparecen los polinizadores, y esto amenaza la base alimentaria. Desaparecen los depredadores, y esto destruye las cadenas alimentarias. Desaparecen los filtros de agua, los formadores de suelo, los descomponedores de materia orgánica muerta. La biosfera no es solo una colección de organismos, es un sistema autoorganizado, autorregulado. Y ahora está experimentando una degradación a una velocidad que el registro geológico solo ha observado en momentos de grandes extinciones. Pero esto es lo que lo hace especialmente extraño en el contexto de todo de lo que hemos hablado. Existe una teoría, se llama hipótesis de Gaia, formulada por primera vez por James Lovelock, de que la Tierra se comporta como un sistema autoorganizado, que la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la geosfera están conectadas en un mecanismo regulador unificado, que la vida en el planeta no solo vive en él, sino que forma activamente las condiciones para su existencia. Esto no es una metáfora, es un modelo matemáticamente elaborado. Y predice que si se perturba la biosfera por encima de un cierto umbral, el planeta se reconfigura en un nuevo estado de equilibrio, no necesariamente adecuado para las especies que causaron esta perturbación. En otras palabras, la Tierra se adapta, encuentra un nuevo equilibrio, pero al mismo tiempo se destruye el antiguo equilibrio. Y nosotros vivimos en él. Ahora hablemos de un tema que suena completamente fantástico, pero que se discute en revistas serias con serias elaboraciones matemáticas. Es la hipótesis de que algunos de los fenómenos descritos pueden estar interconectados por una cadena de causa y efecto que no comienza en la Tierra, ni en el sistema solar, ni siquiera en nuestra galaxia. Los rayos cósmicos son partículas de ultra alta energía que nos llegan desde las profundidades del universo. Sus fuentes en la mayoría de los casos son desconocidas. Su energía a veces es tan monstruosa que desafía a la física. Teóricamente, partículas de tal energía no deberían superar la distancia de miles de millones de años luz. Deberían interactuar con la radiación de fondo de microondas y perder energía. Pero algunas de ellas llegan. Y aquí está la hipótesis. El flujo de rayos cósmicos de ultra alta energía afecta la cubierta de nubes de la Tierra, afecta la química de la atmósfera, afecta la velocidad de desintegración radiactiva en las rocas, lo que a su vez afecta el flujo de calor geotérmico. Esta es una cadena de interacciones, cada eslabón de la cual es pequeño, pero el efecto acumulativo puede ser significativo. Si esto es cierto, entonces no somos solo un planeta que se calienta por su propio CO2 o se enfría por aerosoles volcánicos. Somos parte de una enorme máquina cósmica, que se ve afectada por eventos ocurridos en otras galaxias hace miles de millones de años y que ahora nos llegan en forma de partículas. La historia del universo nos bombardea literalmente con su pasado. Pero volvamos más cerca de la superficie, porque hay un fenómeno que ocurre justo encima de nuestras cabezas y que apenas estudiamos. Es el fenómeno de los rayos ascendentes. Sabes que los rayos caen hacia abajo, de las nubes a la Tierra, pero existen rayos que van hacia arriba, de las nubes a la estratosfera y más allá. Se les llama sprites, elfos, chorros azules, dependiendo de la altitud y la estructura. Los sprites parecen medusas gigantes de luz roja, parpadeando a una altitud de 50 a 90 kilómetros. Los elfos, como anillos de luz horizontales con un diámetro de 400 kilómetros, que duran menos de una milésima de segundo. Los chorros azules son destellos cónicos que golpean directamente hacia arriba desde la cima de una nube de tormenta hacia la estratosfera. Eran conocidos por los pilotos a mediados del siglo XX. La ciencia oficial los ignoró durante mucho tiempo. Solo a partir de la década de 1990 comenzaron a estudiarse sistemáticamente. ¿Qué sabemos? Ocurren en promedio varias veces por minuto en algún lugar de la Tierra. Expulsan carga directamente a la estratosfera y mesosfera. Pueden afectar la química de estas capas atmosféricas. ¿Qué no sabemos? ¿Cuál es su efecto total en la atmósfera? ¿Cómo interactúan con la ionosfera y la magnetosfera?
¿Existen variedades más potentes que aún no hemos observado? Esta es toda una clase de fenómenos atmosféricos que descubrimos después de haber lanzado satélites. Hay cosas en nuestro propio cielo que no vemos, simplemente porque ocurren rápido, raramente o donde nadie mira. ¿Qué más sucede donde nadie mira? Hablemos de las zonas abisales, de las llanuras abisales, las partes más profundas, más oscuras y más inaccesibles del océano. Las hemos estudiado peor que la superficie de la Luna. Pero en los últimos años, los vehículos submarinos autónomos descienden allí cada vez con más frecuencia y regresan con datos que causan asombro. La temperatura del agua en las fosas abisales, en la fosa de las Marianas, en la fosa de las Tongas, en la fosa de Java, está cambiando. No mucho, pero está cambiando. Y no en todas partes por igual. En algunos lugares se calienta, en otros se enfría. Parece que en las profundidades del océano se está produciendo una redistribución de energía, siguiendo su propia lógica, no claramente conectada con los procesos superficiales. La composición química del agua en estas profundidades también está mutando. Aumenta la concentración de ciertos metales que emanan de las fuentes hidrotermales. Varía el pH, cambia la proporción de gases disueltos. El abismo no es una zona muerta. Es un lugar vibrante que se transforma. Las bacterias extremófilas que habitan cerca de las fuentes hidrotermales a varios kilómetros de profundidad, generan reacciones bioquímicas que liberan gases. Estos gases ascienden a través de la columna de agua y, finalmente, alcanzan la atmósfera. Si la actividad de estas bacterias fluctúa, también lo hace su contribución a la química atmosférica. La vida en las profundidades oceánicas influye en el aire que respiramos, directamente a través de una cadena de sucesos que apenas comprendemos de forma general. La conexión entre las profundidades inertes y la superficie vital es más profunda de lo que imaginábamos, tanto literal como metafóricamente. Hablemos ahora de un tema que he dejado deliberadamente para el final de esta parte de nuestra conversación, por ser el más incómodo, el más enigmático y, sin embargo, el más documentado. Se trata del fenómeno de la periodicidad de las catástrofes. El análisis estadístico del registro geológico revela algo inquietante. Las mayores calamidades en la historia de la Tierra, las extinciones masivas, los eventos volcánicos de gran envergadura, los periodos de glaciación y calentamiento a gran escala, no están distribuidos aleatoriamente en el tiempo. Tienden a agruparse, a repetirse con una periodicidad definida. Diversos investigadores proponen cifras distintas: 26 millones de años, 30 millones, 62 millones. Existen estudios que apuntan a ciclos más cortos, en torno a 5 o 6 millones de años. La naturaleza de estos ciclos es desconocida. Se han planteado hipótesis sobre el paso del sistema solar a través de los brazos espirales de la galaxia, sobre el movimiento ascendente y descendente del Sol con respecto al plano del disco galáctico, sobre acercamientos periódicos a la nube de Oort, que nos enviaría cometas. Ninguna de estas hipótesis está demostrada, pero tampoco ha sido refutada. ¿Y si tales ciclos existen, dónde nos encontramos ahora dentro del ciclo actual? Según algunos cálculos, aproximadamente cerca del próximo pico. No ahora mismo en una escala histórica, sino en una escala geológica. Esto es un margen de varios millones de años. Pero en términos de tiempo planetario, estamos cerca. Esto no es una predicción de catástrofe. Es simplemente un patrón. Un patrón que la historia geológica ha registrado una y otra vez y un patrón que la mayoría de la gente desconoce, porque no encaja en ninguna estructura narrativa conveniente, ni religiosa, ni política, ni de divulgación científica. Simplemente existe, silencioso, paciente, cíclico. Y ahora, lo último que quiero contarles, o más bien, lo último que quiero que comprendan, porque no es un hecho nuevo, sino una síntesis de todo lo que hemos discutido. Cada uno de los fenómenos que hemos examinado podría explicarse por separado, al menos parcialmente. La aceleración de la Tierra, los cambios climáticos y el deshielo. La deriva del polo magnético, un proceso normal, aunque rápido. El cambio en la dirección de rotación del núcleo, parte de un ciclo a largo plazo. La intensificación de la actividad volcánica, una coincidencia fortuita.
Cada científico en su campo explica su fenómeno dentro de su disciplina. Y esto es correcto. Así es como debe funcionar. Pero cuando se observa todo esto en conjunto, cuando se yuxtaponen los cambios en el núcleo, los cambios en los polos, las variaciones en la velocidad de rotación, la alteración de las corrientes oceánicas, la modificación de la actividad volcánica, la alteración de la ionosfera, las transformaciones de la biosfera, la variación de la química atmosférica, los eventos sísmicos sincrónicos sin causas aparentes, los fenómenos lumínicos antes de los rugidos, sin una fuente identificada, el desplazamiento del polo geográfico por motivos desconocidos. Cuando se observa todo esto junto, surge una sensación. Una sensación difícil de verbalizar en términos científicos, pero que, aparentemente, experimentan muchos científicos al contemplar el panorama general. Una sensación de sistema, una sensación de interconexión, una sensación de que todos estos fenómenos no son anomalías aisladas, sino síntomas de algo unificado, algo que no sabemos describir porque carecemos de una teoría que abarque todos los niveles simultáneamente. Desde el núcleo hasta la ionosfera, desde el tiempo geológico hasta la vida humana, desde la física cuántica de las reacciones nucleares en las entrañas hasta la ecología de poblaciones en la superficie. No tenemos una teoría unificada de la Tierra. La estudiamos por partes, y las partes se unen en una imagen que nadie ha pintado completa todavía. Esto no asusta, fascina, porque significa que vivimos en un momento en que la comprensión de nuestro propio planeta está al borde de un avance, cuando los datos acumulados están a punto de exigir una nueva teoría, un nuevo modelo, una nueva forma de pensar la Tierra no como un trozo de roca que vuela alrededor del Sol, sino como un sistema dinámico, interconectado, en cierto sentido, holístico. Un sistema que ahora mismo está experimentando algo que no ha vivido en millones de años. Estamos sobre la superficie de este sistema. Respiramos su atmósfera, bebemos su agua. Vivimos en su campo electromagnético. Somos parte de su biosfera, y ella está cambiando justo bajo nuestros pies, justo sobre nuestras cabezas, justo a nuestro alrededor, en las corrientes de agua, en la deriva de los polos, en el movimiento del núcleo, en la alteración de la composición del aire, en los rugidos y destellos purificados y las emisiones de gas y los terremotos en zonas silenciosas. ¿Qué es esto? Una transición, una evolución, un ciclo, una catástrofe a cámara lenta, un despertar? No lo sabemos. Y en esto reside el verdadero horror y la verdadera grandeza de nuestro momento. Somos los primeros seres en la historia de este planeta que saben hacer preguntas sobre su naturaleza, que saben medir sus entrañas a través de ondas sísmicas, sondear su atmósfera con satélites, leer su pasado a través de núcleos de hielo y sedimentos marinos, que construyen modelos y los ponen a prueba, que descubren que los modelos no funcionan y salen a buscar uno mejor. Vivimos en un planeta vivo. Vivo, en el sentido de dinámico, cambiante, impredecible. Vivo, en el sentido de demasiado complejo para cualquiera de nuestras teorías actuales. Y en algún lugar de esta complejidad reside la respuesta a una pregunta que aún no hemos aprendido a formular correctamente. Algo está sucediendo con la Tierra, algo grande, algo interconectado, algo que ninguna ciencia ve en su totalidad, porque el todo es mayor que la suma de todas las disciplinas. Y mientras los científicos siguen mirando cada uno en su propio microscopio, cada uno en su parte del vasto cuerpo planetario, este todo sigue cambiando en silencio, con lentitud, según sus propias reglas, reglas que existieron mucho antes que nosotros y que seguirán existiendo mucho después. La pregunta es si tendremos tiempo de comprenderlas antes de que vuelvan a